días, queridas estudiantes y queridas y queridos estudiantes. Esta mañana vamos a iniciar con nuestra sesión correspondiente al 4 de abril, ¿no? Desafortunadamente no tenemos la oportunidad de encontrarnos en vivo y a todo color en un salón de clases, porque, bueno, las condiciones de salud en el país, así como en el resto del mundo, sabemos que son muy complicadas debido al COVID-19. Espero que estén todas y ustedes resguardados, a salvo, y que todos en su casa, todos sus familiares, en especial las personas mayores o que tienen alguna enfermedad crónica, se encuentren a salvo. Cuidémonos todos y sobre todo quedémonos en casa, sigamos todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Recuerden lavar muy bien sus manos por al menos 20 segundos y utilizar gel antibacterial, salir lo menos posible, enviar a una sola persona al supermercado y bueno, pues aguantar la cuarentena de la mejor manera. Soy Gabriela González, estoy pues acompañándoles en esta sesión y de lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre evaluación del aprendizaje. Pero para hablar de la evaluación del aprendizaje, lo primero que tenemos que cuestionarnos es qué es el aprendizaje. Yo sé que pareciera una pregunta muy obvia, ¿no? Es decir, los niños aprenden, las personas aprendemos, hay aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, hablar de aprendizaje no tendría que ser especialmente una cosa tan complicada. ¿Pero qué es el aprendizaje, chicas? Podemos contestar acá abajo en el foro, en nuestros espacios de discusión también. ¿Qué se nos ocurre que pueda ser el aprendizaje? Pues bueno, el aprendizaje es producto de aprender, ¿no? Gaby, qué obvia eres, sí, claro, por supuesto. Pero aprender es una función cognitiva. No es una función cognitiva cualquiera, es una función cognitiva superior. ¿Y esto qué va a implicar? Va a implicar que nuestro cerebro hace una serie de conexiones sinápticas que le permiten dar lugar a esto lo que llamamos aprendizajes, que va a implicar pasar de un estado anterior en términos de saberes, habilidades, valores, es decir, una serie de competencias. Vamos a pasar de un estado inferior a uno superior, integrando cosas a partir de la interacción. Esto es lo que nos diría el constructivismo. Para apoyarnos sobre este tema, hay una presentación muy breve en el espacio correspondiente al envío de materiales sobre el aprendizaje visto del constructivismo. ¿Y por qué lo vemos desde el constructivismo? Porque hay momentos anteriores en términos de paradigmas, ¿no?, que centran su atención o centran la atención del proceso en la enseñanza, no en el aprendizaje. Pero al final, cuando nosotros en un proceso formativo hacemos una serie de acciones, esas acciones las hacemos en pro de obtener aprendizajes. Entonces, hablar de un modelo de enseñanza-aprendizaje, como habitualmente solemos referirlo y lo leemos mucho en la literatura, nos habla de que la enseñanza es un estímulo y que tiene como respuesta el aprendizaje. Y viene una pregunta nuevamente, ¿no? ¿Podrían responderme haciendo el cálculo a mano? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 3622? Si en este momento no tenemos el procedimiento claro en la cabeza de cómo hacer esta ecuación, pues hay un problema con ese aprendizaje, que puede ser contestado desde muchas aristas. Puede ser porque el aprendizaje no fue significativo, ¿no?, que hubo un problema en la enseñanza o que ha pasado mucho tiempo y está en desuso el aprendizaje. Pero al final del día, si nosotros no aprendimos bien
el procedimiento, desde el modelo de enseñanza-aprendizaje y calificación como reforzador, ahí tenemos un pequeño problema, porque significaría que si se los enseñaron, ustedes lo aprendieron. Y este modelo elimina al sujeto que aprende. Desde una perspectiva constructivista, la persona importante es el aprendiz, es la persona que aprende, es el discente. Por algo es un modelo paidocentrista. Y en este sentido es que podemos decir, a ver, el sujeto aprende porque tiene las estructuras cognitivas para hacerlo y una serie de insumos culturales que ya le dan aprendizajes previos, que al colocarse en contacto con el contenido más una serie de estrategias, se hace la interacción, se acomodan las estructuras cognitivas en el cerebro y entonces el sujeto integra el saber y es capaz de ampliarlo a otros escenarios, ¿no? Entonces, desde esta postura, el que es el principal actor el sujeto protagónico del acto educativo va a ser nuestro educando. La presentación que les comentaba se llama Fundamentos del Aprendizaje desde una mirada constructivista para que lo puedan consultar. Entonces, la cognición, es decir, esto que nos hace personas racionales, que nos permite hacer todos estos procesos mentales de razonamiento, pues la cognición va a ser una capacidad humana, ¿no? Que va a permitir el procesamiento de información, de conocimientos que provienen de la percepción sensorial y de otras fuentes de conocimiento a fin de integrarlos en el esquema de conocimiento. Pues eso vamos a entender como aprendizaje. Para que esa cognición sea posible, ¿no? Tenemos estas habilidades o estas capacidades de procesamiento superiores que van a ser como nuestros insumos, nuestras herramientas cognitivas para poderlo hacerlo. Ellas van a ser la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de toma de decisiones. De tal suerte que en un proceso educativo vamos a hablar de algo que se llama el triángulo cognitivo. ¿Qué es este triángulo cognitivo? Va a ser un triángulo donde vamos a encontrar de un lado al educando, del otro lado al objeto de aprendizaje y en el medio, hasta la punta, a nuestro docente. En el centro de esto vamos a encontrar a la didáctica. La didáctica es la que va a estar en el centro, ¿sí? Que es la disciplina desde el ámbito de las ciencias de la educación encargada del proceso de aprendizaje y todas las herramientas que están alrededor, ¿sí? Entonces, bueno, en este triángulo cognitivo y en este triángulo educativo, lo que vamos a estar esperando, la expectativa que vamos a tener es de poder lograr la construcción de significados en la interacción del sujeto con el objeto de aprendizaje a través de la mediación del maestro para que entonces esos aprendizajes sean significativos. Yo sé que esto es un recordatorio de cosas que ustedes ya vieron. Pero en este triángulo, en la misma relación, encontramos que hay una relación afectivo-relacional. No aprendemos algo que no queremos. Nadie aprende nada que no quiere. Y parte del trabajo de la mediación, de la estrategia que desarrolla el docente, tiene que ver con el cómo construir una serie de acciones que hagan significativo e interesante para que el sujeto quiera aprender. Aquello que ustedes no quisieron aprender por miedo, por resistencia, por una relación aversiva con el maestro, no lo aprendieron o lo aprendieron mal. Porque en todo proceso educativo hay una relación afectiva. Siempre existe, no la podemos disasociar. Y esta relación afectiva, ¿no?, se ve incorporada dentro del esquema de la función docente, donde vemos
que sí tenemos a un profesor en el centro que está haciendo todas las conexiones posibles para incorporar las interacciones, las experiencias, las emociones que están dentro y fuera de su aula, que están entre los pares y que están alrededor de su proceso, bueno, de su acción o su labor docente, para que haya una relación óptima entre el alumno, el objeto de aprendizaje y las metas de aprendizaje. O sea, dan cuenta que el aprendizaje es nuestro gran foco, ¿no? Nuestro protagonista. Y el aprendizaje siempre lo vamos a ver personificado desde el discente. Digo, idealmente el docente también aprende, pero en este caso no es el protagónico. Eso es lo que siempre vemos desde el ámbito del constructivismo. Bueno. Eso es la mediación. ¿Qué es esto de la mediación? Yo sé, toda la literatura lo dice, lo sé, ¿sí? Pero vamos a imaginar que esta charla se la ponen a su primo, su hijo, ¿no? De 6, 7 años. Yo soy la docente, estoy utilizando tecnología y estoy coadyuvando a mediar un tema. ¿Es posible que esa persona o esa persona pequeñita me comprenda a cabalidad lo que estoy diciendo? ¿Comprende el lenguaje que utilizo? ¿Comprenda los tecnicismos con los que estoy hablando? No, es probable que no lo entienda. Lo cual significa que como docente, es decir, no es una supercapacidad. La mediación va a ser el proceso, ¿no? Que es un proceso edocentrista, es un proceso constructivo, ¿sí? Que se manifiesta a través de las estrategias de aprendizaje. Se manifiesta a través del lenguaje que utilizo. La mediación es una herramienta. Es como si quiero plantar, pero no puedo mover la tierra, no es que yo con mis propias manos lo haga. Yo tengo que utilizar una mediación, que en este caso haría una pala, para poder remover la tierra y entonces poder plantar mi arbolito. Entonces, la mediación es esta estrategia que empleamos. Nuestro mediador por excelencia va a ser el lenguaje. Por eso a veces escribir es tan difícil, porque no pensamos y no hablamos y no escribimos de la misma manera. Tenemos estructuras diferentes en términos de estructura cognitiva y entonces eso hace que la mediación en escrito, es decir, el lenguaje escrito no sea igual que el lenguaje oral. Por ejemplo, yo no me puedo apoyar de mis manos cuando estoy escribiendo, entonces tengo que construir todo el bagaje alrededor cuando escribo. Eso es la mediación. ¿Qué hago para que esta persona aprenda de la mejor manera este contenido? ¿Sí? Si tienen dudas, me las escriben aquí abajito. Bueno, ¿cuáles serían las teorías que ustedes ya las trabajaron muchísimo en cursos anteriores? Pues efectivamente la teoría epistemológica, la teoría de epistemología psicogenética de Jean Piaget, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky y efectivamente pues nuestros queridos Jerome Brunner y David Oswald, que hablan de cognoscitivismo y de aprendizajes significativos. Muy bien. Hasta aquí me voy a parar como con todo la introducción respecto de aprendizaje. Tomen un respiro de 5 minutos, vayan a tomar agüita y nos vemos en el siguiente video. ¿Sale?